Hola, hola amigos y amigas de la República, bienvenidos a un episodio más de Fuerte y Claro, ahora sí retomando la semana, hoy estamos martes 27 de enero, ya cerrando el primer mes de este año 2026 y vamos a comunicarnos hoy rápidamente con las personas que están en este momento marchando, que han venido marchando desde Juliaca, en la llamada Marcha del Sacrificio, que es aquella que tiene como objetivo llegar a Lima en conmemoración y en señal de protesta por las víctimas de las masacres ocurridas durante el 2022 y 2023 en la época de represión policial durante las protestas. Hoy, en breves instantes, vamos a estar comunicados con Raúl Samillán, quien es el presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires, pero contarles un poco primero de qué va todo esto y qué es sobre todo lo que están denunciando. ¿Qué pasó? Se trata de una masacre sin justicia, de hecho no solo una, son varias, ¿no? Que como ya sabemos y como ya hemos conversado, ocurrió en sobre todo las regiones sur del país. Es así que personas desde Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín y otras regiones se han dado cita para marchar caminando hasta Lima. Ya han llegado, están muy cerca de llegar. Ayer han estado en Cañete, han estado en Asia. Ya nos contará el señor Raúl Samillán qué tan cerca están de llegar a Lima. Pero el objetivo de estas 65 personas de aproximadamente 50 familias es hacer que su voz se escuche. Son 140 kilómetros que están dispuestos a caminar, que ya han recorrido hasta Lima para llegar a la ciudad a hacer escuchar su voz. El principal pedido que tienen y el principal reclamo tiene que ver con la disolución del EFICAVIP, los equipos especializados de la Fiscalía de Derechos Humanos que veían estos casos de abuso de poder, de abuso desmedido de la fuerza policial y militar y que estaban en etapas claves de la investigación y que ahora, ante el cierre abrupto de estos equipos, determinado por Tomás Gálvez, fiscal interino de la Nación, vuelven a Forja Cero. Salieron de Juliaca el 23 de enero y planean llegar a Lima mañana, el 28 de enero, que va a coincidir con la muerte, con el asesinato de Víctor Santiesteban, el hombre que fue asesinado durante la represión policial aquí en Lima. Recordemos que mientras que hubo protestas en el sur del país, también las hubo el 28 de enero aquí en Lima. Víctor Santiesteban estaba en el centro de Lima, transitaba por la zona, tuvo que pegarse a una pared cuando vio que había un tumulto de personas y un enfrentamiento con la policía y fue ahí cuando recibió un impacto que acabó con su vida. Entre las personas que vienen marchando están sobre todo, como les decía, los familiares, las personas directamente afectadas por estos asesinatos. Hay imágenes muy fuertes que hemos podido ver en los últimos días en las que incluso se ven a niños y adolescentes y habían personas que se cuestionaban qué hacían ahí. Bueno, resulta que estas personas, estos niños están ahí porque son huérfanos de las personas que fueron asesinadas y cuyas madres están sumándose a estas protestas. No solo no tienen con quién dejarlos, sino que además los traen en señal de que el Estado también reaccione ante el abandono que tiene con ellos, que son peruanos y peruanas que lo perdieron todo, que perdieron a sus familiares y que ahora solo buscan algo que les compete, que les corresponde y que no tendrían que estar pidiendo por migajas, que es acceso a la verdad, reparación y justicia. Los familiares han venido denunciando hostigamiento de la policía. Tenemos algunos videos por ahí de los que ellos mismos han subido a redes sociales, en los que se ve que la policía los ha detenido varias veces a lo largo de este trayecto, una y otra vez, para pedirles control de identidad, para preguntarles a dónde se dirigen, algo que los familiares han denunciado como abierto hostigamiento, persecución y pues con la finalidad de que no lleguen a Lima para manifestarse. Incluso tenemos uno de los testimonios que dieron a 24 Noticias, un canal de noticias regional, en el que aseguraron que venían siendo perseguidos y también señalaron al ministro del Interior como posible responsable de cualquier cosa que pudiese sucederlo. Vamos a escuchar. Cualquier cosa pasara con nuestras vidas, entonces responsabilizamos al ministro del Interior, a las fuerzas de la Policía Nacional del Perú
que se hagan responsables, ¿no? Hay una especie de seguimiento de la policía en cuanto a las familias de las víctimas que se desplazan hacia Lima. Amigos, hace instantes se registró una especie de seguimiento del patrulla, eso viene desde Valle de Tambo, después en Mollendo, hubo una parada cerca del mar para aseos personales. Desde ahí se ha registrado otro seguimiento del patrullero ya de forma ya directa, ¿no? Una especie de hostigamiento. En todo caso, aquí tenemos un testimonio. Buenas noches, hermano Tumioteo, muchísimas gracias, siempre estar con el pueblo. Bueno, en este caso decirles acerca del hostigamiento de parte de la Policía Nacional de Perú. Bueno, decir que nadie nos va a intimidar en esta marcha de sacrificio que nosotros tenemos emprendido desde el día de ayer, 23 de enero, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a permitir que nadie nos intimide, así sea policías o quienes sea que vengan en el camino, porque esta lucha para nosotros es justa y necesaria. Nosotros solo venimos o solo vamos con el objetivo de que seamos escuchados. Nosotros le hemos hecho un seguimiento directo a la protesta, a esta marcha en caravana que ha venido desde Juliaca, encabezada por la Asociación de Víctimas y Mártires de la masacre del 9 de enero. Estamos, de hecho, comunicados en este momento con Raúl Samillán, quien es presidente de la asociación. Señor Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me escucha, señor Raúl? No, no le escucho la pregunta a la señorita. Ahorita le escuché a usted, pero no lo escuché. ¿Cómo está, señor Raúl? Bueno, veníamos dando cuenta un poco No de tengo esta problema. marcha que Le he emprendieron. mandado, estoy ingresando por otro número, tal vez esté mucho mejor. No se A ver, escucha. vamos a ver si podemos solucionar rápidamente el tema técnico. Recordemos que es una entrevista prácticamente en movimiento porque siguen ellos en la caravana tratando de llegar a Lima. Entonces vamos a ver si podemos solucionar brevemente hasta que nos informen que tenemos ya conexión con el señor Raúl Samillán. Bueno, mientras tanto, contar un poco qué es lo que los moviliza, ¿no? Que es un poco la introducción que íbamos a dar con Raúl Samillán. El 9 de enero, fecha de las protestas, 18 personas fueron brutalmente asesinadas en Juliaca. Entre esas personas se encontraban menores de edad, transeúntes y personas que no tenían nada que ver con las protestas. Entre esas, una de las asesinadas fue Marco Antonio Samillán, quien era el hermano de Raúl Samillán, el presidente de esta asociación, que viene encabezando la lucha de todos estos familiares por obtener justicia. Marco Antonio era un médico, estaba terminando su carrera y ya ejercía cuando se enteró que alrededor del aeropuerto de Juliaca las protestas estaban dejando personas heridas, que la violencia había escalado y que la policía estaba reprimiendo violentamente no solo a las personas que se habían conglomerado a los alrededores, sino que estaban disparando arbitrariamente en las calles. Llamado por esta vocación de servicio, llegó al lugar de los hechos a ayudar, a poder rescatar a personas que estaban siendo heridas, a poder curarlas, como médico que era, cuando de pronto recibió un impacto por la espalda que acabó con su vida. Desde entonces, su familiar, Raúl, su hermano, a quien veíamos hace instantes acá en imágenes, se ha dedicado su vida prácticamente a buscar verdad y justicia para él, ante la promesa que le hizo de que su muerte y la de las otras 18 personas no quedaría impune. En esta marcha lo acompañan, como les decía yo hace un rato, familiares, esposas, esposos, madres, hijos, niños pequeños que hemos podido ver en las imágenes y que han quedado huérfanos porque sus padres estaban transitando la zona o de repente asistieron a una manifestación en contra de lo que creían justo y fueron asesinados por la policía. No conforme con ser esto ya una brutalidad que atenta contra sus derechos humanos, pues en todo el proceso desde el 2023 hasta este año 2026 han encontrado una cantidad de trabas
que han hecho imposible continuar con el proceso legal para encontrar responsables. La última, la desactivación del EFICAVIP, el equipo especializado de la Fiscalía que tenía por encargo revisar estos casos, muchos de ellos que se encontraron en una etapa clave por entrar a la etapa de control de acusación. Ya tenían a personas señaladas, ya habían hecho reconstrucción de los hechos y los casos, mejor dicho, estaban avanzando. Casos que ahora van a regresar a Forja Cero. Vamos a ver si se logró solucionar el tema con el señor Raúl Samillán. Lo tenemos conectado, chicas, cuéntenme. Señor Raúl, ¿cómo está? ¿Me escucha? Señor Raúl, ¿me escucha? No, no le escucho, ¿ah? Bien, señor Raúl, si pudiera contarnos brevemente dónde se encuentran, qué tan cerca están, a qué hora tienen estimada la llegada a Lima y cuál es la situación de la caravana. Es su internet de la señorita, creo, porque el mío está full. Bien, ok, bueno, entonces avísenme por favor si logramos comunicarnos más adelante con el señor Raúl Samillán. Mientras tanto que va solucionando el internet, vamos a mostrarles un poco de las imágenes de lo que ha sido esta manifestación que emprendieron caminando desde Juliaca el 23 de enero, 140 kilómetros que recorrer hasta llegar a la ciudad de Lima. Vamos a ver algunas de las imágenes. Compartido con los medios de prensa, en las que se ve cómo la policía ha intervenido en múltiples ocasiones a la caravana. Esta fue una que subieron el día de hoy, la más reciente. Vamos a ver si la podemos escuchar con audio, por favor. ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! Eso es lo que hacen, pues. ¡Mátalo, muertos! ¿Quieren más muertos? Muy buenos días, hermanos de todo el Perú. Así es como vienen incomodándonos desde la Policía Nacional del Perú y nos tienen arreglando desde Arequipa, desde Cocachacra, nos han ido interviniendo y no nos dejan avanzar. Motivos por los cuales nosotros estamos llegando a estas horas. Miren, así es. Este es pues el Ministerio del Interior. Estas son las órdenes que da lamentablemente José Yeri de intervenir constantemente e incomodar de repente nuestra marcha, vulnerando nuestros derechos a la libre protesta, al libre tránsito y bueno, sobre todo a lo que nosotros venimos, ¿no? A exigir justicia por los más de 50 asesinados y más de 1.500 sobrevivientes que tenemos a nivel nacional. Estos son algunos de los videos que han compartido. El más reciente, el que acababan de ver, fue uno que enviaron el día de hoy. Y lo que cuentan o lo que les resulta preocupante es que la policía ha estado haciendo acompañamiento de la marcha desde que salió de Juliaca, pero señalan que no con una actitud proteccionista o realmente de verificar que estén a salvo, que no les suceda nada, sino que, según lo que ellos mismos han dicho, de manera obstaculizante, deteniéndolos, pidiéndoles una y otra vez identificación, acompañándolos como en este caso, lo que mencionaban algunas de las personas alrededor, uno de los policías que está como sujetando, ¿no? Según lo que ellos dicen en el video, su arma, que está como al pendiente de que la violencia no escale, pero lo que ellos señalan es que la marcha es y ha sido desde el inicio pacífica. La marcha, además, ha tenido una convocatoria abierta y pública y está acompañada por menores de edad. Es
por decirlo menos, evidente que no van a poner en riesgo a sus propios hijos, familiares, sobrinos, sobrinas que están acompañando la caravana, que como decíamos son huérfanos, son víctimas también, han perdido a personas involucradas en estas masacres, no los van a exponer, no tienen el objetivo de enfrentarse a la policía. No, hoy nada más había la posibilidad de bloquear la carretera porque decían que estaban preocupados de que no los dejaban avanzar, pero es una marcha que tiene desde el inicio un objetivo pacífico, llegar a Lima y presentarse frente al Poder Judicial y al Ministerio Público para exigir justicia. La principal consigna de la marcha es reclamar por el cierre de los equipos especiales de fiscalía que investigaban estos casos y que ya habían tenido avances. Casos que han vuelto a Forja Cero porque han pasado a fiscalías generales de derechos humanos, a fiscales que van a tener que ver por primera vez los casos, unos folios enormes que los otros fiscales ya tenían muy bien repasados, estaban empapados de los temas porque llevaban por lo menos 2 años investigándolos. Entonces, lo que señalaba el señor Raúl Samillán, a quien lamentablemente pues hemos tenido algunos problemas de la conexión, recordemos que ellos están movilizándose en este momento, es decir, no está en un lugar estático fijo, sino que ya están cerca de llegar a Lima. Vamos a ver, me dicen que aparentemente ya tenemos un poquito mejor de conexión. A ver, señor Samillán, a ver si ahora sí lo logramos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada Manuela, y muchísimas gracias, ¿no? Por permitirnos este espacio para que nosotros podamos denunciar todos estos abusos, estos atropellos por parte de la policía hacia los familiares. Y bueno, ya lo han dicho bien claro que esto es órdenes desde arriba. Ellos solamente cumplen sus funciones y ya tienen órdenes seguramente del ministro del Interior para que nos acosen, nos hostiguen o obstaculicen, ¿no? En nuestro libre tránsito y sobre todo exigir justicia. Es algo que nos mueve a nosotros porque son 3 años y no hay nada, entonces, motivo por los cuales estamos acá ya llegando a la capital. Señor Samillán, ¿en qué parte se encuentran? Vimos que hace algunos días habían estado en Cañete, donde los recibió a la población, se llegaron hasta la plaza con carteles para darle la bienvenida, para decirle que los respaldaban. En medio del camino también ha habido gestos de solidaridad. ¿En dónde se encuentran en este momento? ¿Qué tan cerca están de llegar a Lima? Ayer estaban en Asia. Sí, ya hemos pasado lo que es Cucusana. Bueno, yo no conozco muy bien el lugar, pero ya estamos cerca a lo que es, me dijeron Villa María del Triunfo, y bueno, vamos ¿no? A llegar ahí para ya mañana seguramente empezar, ¿no? A partir de las 8 de la mañana, esta entrada hacia al centro de la ciudad para que así de esa manera podamos exigir justicia. Ha sido un camino complicado, han estado pernoctando en carpas, han tenido que avanzar, ¿no? De un poquito tramos caminando, luego con la ayuda de algún bus en el camino. Cuéntenos un poco sobre cómo ha sido la travesía y por qué es importante para ustedes hacerla pese a las dificultades. Bueno, para nosotros es tan importante esta marcha porque son 3 años que no encontramos justicia. 3 años que lo único que hemos encontrado son obstaculizaciones a las investigaciones, cambios de fiscales, y lo peor de todo, ahora han vuelto a utilizar las mismas estrategias que se utilizaron al principio. Lo que hizo la señora Patricia Benavides era justamente lo mismo, cambiar de un fiscal a otro fiscal, agarrar las carpetas, llevárselo a Lima. Entonces empezó ahí a entorpecer esas investigaciones por las cuales no se avanzaba como se debería de haberse hecho. Entonces ahora con ese nuevo fiscal que también es parte de ese grupo de los cuellos blancos, entonces vuelve a aplicar lo que ya se hizo al principio, ¿no? Uno, desactivar el equipo de fiscales que venían investigando. Y la pregunta que nosotros hacemos, ¿cuál es el motivo de esa desactivación? Porque después de este señor sacó un comunicado que van a seguir investigando los mismos fiscales, pero ¿por qué lo ha desactivado? O sea, ¿qué pretende? Desencabezar uno por uno a los fiscales
y después seguir dilatando el tiempo como lo hicieron al principio, o entrar a un control de acusación donde los nuevos fiscales desconozcan lo que ya se ha avanzado en cuanto a las investigaciones. Entonces hay muchas dudas, muchas preguntas, que eso nosotros ya no lo vamos a permitir porque ya han pasado 3 años y estamos hartos, cansados de que se nos siga negando este acceso a la justicia, y es motivo por los cuales estamos emprendiendo esta marcha de sacrificio para que el pueblo peruano también entienda. Nosotros no somos locos, nosotros somos víctimas del gobierno de la señora Dina Boluarte y del señor Alberto Otárola. Ellos han asesinado a nuestros hijos, han asesinado a nuestros hermanos, han asesinado a nuestros padres, nos han dejado con más de 1.500 sobrevivientes a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados y dejemos que pase como pasó en los años 90, 80, 2000, que la justicia nunca les llega a nuestros hermanos? Entonces, creo que ese es el motivo por los cuales nos movilizamos para que el Perú entero se entere que acá hay víctimas, hay personas asesinadas, y lo único que nosotros queremos es que se haga justicia, que ya se empiece de una vez, ¿no? A ingresar a lo que es el juicio oral, para que así de esa manera se llegue a la verdad y se sentencie. Algo que ellos no lo quieren hacer, o sea, siguen con las mismas estrategias de obstaculizar y obstaculizar. Por eso nos estamos movilizando, señorita. Señor Raúl, ustedes han denunciado en más de una ocasión desde el 23 de enero hostigamiento policial. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué acciones ha tenido la policía que les han hecho sentir que no respaldan la protesta, sino que están alertas y tratando de ejercer intimidación? Bueno, nosotros salimos el 23 de la ciudad de Juliaca. Y bueno, hemos caminado normal, ¿no? En nuestra ruta, no hemos obstaculizado ninguna vía, no, hemos caminado lugares donde no afectamos el libre tránsito de ninguna persona. Hemos caminado por ahí por los cerros para cortar este camino, pero sin causar daño a nadie. Lamentablemente llegamos a Arequipa por la noche, a eso de las 8 de la noche, y desde ahí empieza el hostigamiento hacia nosotros. O sea, nos empiezan a no permitirnos expresarnos públicamente. Cuando estábamos los Avelinos, nos empezaron a rinconar, no nos dejaron hablar, nos dijeron que muévanse. Luego ya hablamos, salimos en movilización, de igual manera empezaron a incomodarnos. Pero lo peor fue cuando ya llegamos a Cocachacra, esa misma noche, a eso de las 3 de la mañana, es donde ya al día siguiente empieza, ¿no?, una mayor represión, porque ya había ya patrulleros rondando el lugar donde estamos, sabiendo que los huérfanos tienen un trauma, o sea, no pueden ver fácilmente a un policía. Para nosotros, el ver a un policía cerca es miedo, es terror, porque estos señores han quitado a nuestros seres queridos, los han arrebatado su vida. Entonces nosotros les hemos pedido que mantengan su distancia. Y ahí nos dijeron que son órdenes desde arriba y que tienen que estar vigilándonos. ¿Qué somos, delincuentes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces eso nos ha incomodado y dijimos, bueno, pero igual hemos continuado. Pero lo peor de todo es que a cada tramo, avanzamos cierto tramo y empiezan nuevamente a parar el bus, a tomarle fotografías. O sea, han intentado de todas maneras amedrentar a los familiares. Entonces eso ha hecho que ya colme la paciencia. Y bueno, y el día de hoy, pues, ¿no? Ya tuvimos que salir y decir, no, o sea, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué nos hostigan? Porque no hay ningún otro bus que paren. Nos dicen, hay control, tenemos va a haber, hay una orden de control de identificación. O sea, solo a nosotros, ¿qué somos? ¿Bichos raros? ¿Y por qué no paran a los demás buses? Les dijimos, ¿y por qué no paran esos buses que estaban pasando? No, es que tenemos que, o sea, por eso le digo, el hostigamiento ha sido hacia nosotros nada más. Entonces, ya pues, señorita, ¿qué podemos hacer? Somos peruanos, igual que cualquier otra persona. Entonces, al ver eso, ese hostigamiento, no, dijimos ya acá, bueno, si quieren que nos disparen por último, porque intentaron agarrar sus armas y seguramente querían ocasionar lo que ocasionaron ya en el 2022, en el 2023, y así de esa manera, ¿no? Nos detuvieron por ahí, por las alturas de Mala, donde ya más fuerte fue el choque, ¿no?, con estos policías. Y como verá, cantidad de patrulleros para un grupo de personas donde hay huérfanos, hay viudas, hay hermanos que ni siquiera pueden caminar bien porque están discapacitados. Hay hermanos que todavía tienen más de 100 perdigones.
Entonces, para ese grupo de personas indefensas, que lo único que tenemos era nuestra voz, mira la cantidad de policías, o sea, eso no es amedrentar, eso no es intimidar, eso no es acosar. Entonces, ¿cómo lo llamamos a eso nosotros? Es por eso que hemos denunciado ese acoso de parte de la policía. Y claro que sabemos que viene desde arriba, ¿no? Desde el señor José Yerí, desde el Congreso, los altos mandos y todos los demás. Lo que quieren es generar un miedo en nosotros para que nos regresemos seguramente a nuestros pueblos y sigamos llorando en nuestras casas a nuestros muertos. Claro, como usted decía, es importante saber que la marcha está conformada por más de 50 familias, creo que son alrededor de 64 personas, entre las que hay niños, hay adolescentes, hay personas jóvenes, que son familiares directos de personas que fueron asesinadas durante esas protestas, que son los huérfanos, que son los hijos que hoy tienen que llegar hasta Lima, literalmente, caminar hasta Lima, a exigirle al gobierno que recuerde que existen, que recuerde que les arrebataron no solamente las vidas de sus seres queridos, sino el sustento de muchas de estas familias. Y señor Samillán, también tengo entendido que hay heridos entre las personas que se han animado a caminar los 150 kilómetros, personas que todavía tienen secuelas de la represión. Claro, ahí está nuestro hermano Diego Quispe Livisi. Él tiene más de 100 perdigones de metal en el cuerpo. Él, a pesar de esas dificultades, él está acá con nosotros. Ahí tenemos la presencia eh, de nuestros hermanos que Diego, Leonel, que a él lo han atravesado prácticamente milímetros del corazón, que no le ha llegado la bala, pero lo han perforado parte del pulmón. Y a pesar de esas, no de esas secuelas que él tiene, está presente también acá en la marcha. Hay también otro hermano, Pedro Samillán Zanga, él también ha sido baleado, le han disparado a la altura de la clavícula. Entonces él también está presente. Entonces así podemos mencionar a varios hermanos que están presentes, no solamente de Puno, están de Ayacucho, están de Apurímac, hay el hermano Reider, a quien lo han destrozado prácticamente la pierna. Está nuestro hermano Romen, a quien le han atravesado la bala de la altura del abdomen. O sea, hay muchos heridos acá. Entonces, nosotros les decimos, todos somos heridos, todos somos víctimas. Pues, ¿por qué nos Mm. hostigan? Pero no entienden. Lamentablemente, estos señores quieren seguir generando miedo en la población y sobre todo en las víctimas para que nosotros no seamos, pues, como dicen, un estorbo, no seamos una molestia, ¿no? O que los dejemos en paz trabajando, pero nosotros solo exigimos justicia. Si le dan celeridad a las investigaciones, no tendríamos por qué perder, dejar a nuestras familias. Estamos dejando nuestro trabajo, estamos dejando nuestro sustento económico, cómo generamos esos ingresos. O sea, dejamos todas estas cosas por venir acá. Nosotros no venimos a incomodar a nadie, solo queremos que la justicia sea inmediata, así como sentenciaron a los hermanos de Cuyo Grande, así como sentenciaron al señor Pedro Castillo, o así como sentenciaron a otros hijos del pueblo. ¿Por qué no pueden sentenciar de igual manera a estos criminales, a estos altos mandos, a la señora Dina Boluarte o al señor Alberto Tarola, quienes son responsables de estas 50 vidas y más de 1.500 sobrevivientes? Bien, señor Samillán, para cerrar entonces, mañana, 28 de enero, estarían llegando a Lima. ¿Cuáles son algunos de los eventos que tienen planeados para esta conmemoración? Además, recordando que coincide con el asesinato de Samillán también, perdón, de Víctor Santiesteban, quien fue asesinado en Lima el 28 de enero precisamente. ¿Tienen algunos eventos planificados? Había leído yo frente al Ministerio de Justicia, van a ir a reclamar por este cierre de carpetas. Sí, nosotros mañana nos estamos movilizando. Hay un buen grupo de personas que seguramente se van a ir sumando, así como ya han convocado a los jóvenes de la generación Z. Entonces mañana nosotros llegamos, entramos a la capital, vamos a llegar al lugar donde asesinaron al hermano Víctor Santisteban, estaremos haciendo una vigilia temporal y luego vamos a exigir al Ministerio Público que nos escuche. El señor Tomás Saladino tiene que escucharnos. O sea, no es cuestión de que diga ahora que los equipos van a continuar, ¿no? Que los fiscales van a continuar. No, lo que nosotros exigimos es que se reactive el equipo de fiscales, que se mantenga la coordinadora y que se le incremente el presupuesto
algo que lo ha hecho el Congreso, le han quitado presupuesto justamente a estas carpetas, a estas investigaciones de derechos humanos, les han recortado presupuesto, han reducido fiscales adjuntos, han reducido peritos que ayudaban, ¿no? En llegar a la verdad. Entonces exigimos que se le dé un presupuesto autónomo al EFICABIT para que así de esa manera se le dé celeridad. No es cuestión de que va a continuar las carpetas con los mismos fiscales y no hay de qué preocuparse, no hay de qué preocuparse, 3 años y no nos vamos a preocupar. No, señores, nosotros, como le dije, estamos hartos, estamos cansados y si vamos a tener que entrar a una huelga, ya lo vamos a hacer, porque ya hemos perdido todo, o sea, ¿qué más podemos perder? Si ya nos han arrebatado hasta nuestra dignidad y nuestros seres queridos, ¿qué otra cosa más nos podrían arrebatar? Entonces, por eso estamos decididos. Si no nos escucha, bueno, estaremos de repente tomando otras acciones para que así de esa manera aprendan a escuchar al pueblo, porque ellos se deben a nosotros, ellos no son ajenos a nosotros. Nosotros somos quienes mantenemos sus sueldos de esos señores y por lo tanto ellos están para servir a la población, no para servirse de la población. Tienen que escuchar y servir a la población. Para eso se les ha encomendado estos cargos, señorita. Bien, señor Raúl, muchísimas gracias por conectarse con nosotros esta tarde, pese a las dificultades. Sabemos que ustedes están en plena ruta, ya llegando a Villa El Salvador, según me contó, así que seguramente mañana ya van a poder estar en Lima instalados y bueno, seguir con el curso de las actividades que ya nos han mencionado. Piensan ir a manifestarse frente al Ministerio Público a exigir, ¿no? Y a manifestarse en contra del cierre del EFICAVIP. ¿Algo más con que quisiera cerrar la entrevista, señor Raúl? Bueno, hacer el llamado a toda la población que nos acompañe, que sean parte de esta marcha de sacrificio. Y bueno, yo creo que cada uno tiene muchas demandas y el Perú entero no está cansado de esta clase política, que lo único que están haciendo es destruir pues, nuestro país, es seguir tomando las demás instituciones para así de esa manera hacer una dictadura, ¿no? Casi consolidada ya. Entonces hacemos ese llamado a todo el pueblo de Lima que se sume y no permitamos, ¿no? Que un pequeño grupo pase por encima de millones de peruanos, porque ellos deben de atender nuestras demandas, nuestras necesidades y no atender sus demandas, sus necesidades, generando leyes de protección, de impunidad, que lo único que buscan es permanecer en el poder, bueno, para que nunca sean investigados. Solo eso, señorita, y bueno, y decirles que mañana, 8 de la mañana, emprendemos el ingreso hacia el centro de la capital. Los esperamos, hermanos, de todas las organizaciones y colectivos y esperemos que sea un éxito esta movilización y bueno, y logremos, ¿no? El objetivo que es que ya no tengamos más este tipo de personas en nuestros diferentes o autoridades, ¿no? En el Perú. Solo eso, señorita, y muchas gracias. Bien, señor Raúl Samillán, muchísimas gracias. Estaremos acompañándolos y al pendiente de lo que suceda. Ha sido Raúl Samillar el presidente y el vocero, ¿no? De la Asociación de Víctimas y Mártires de la Masacre de Juliaca. Imagínense ustedes perder a un familiar asesinado el día que fue a auxiliar a personas heridas. Eso es lo que estaba haciendo Marco Antonio Samillán, el hermano de Raúl, a quien acabamos de ver y de entrevistar cuando un proyectil le impactó directamente por la espalda, haciendo que pierda la vida. Usted, como familiar, por supuesto, desconcertado en medio del dolor y de la incertidumbre de lo sucedido, va a tratar de buscar justicia. Lo primero que va a preguntarse fue qué pasó, por qué pasó y quién es responsable de esto, porque en un estado democrático no es posible que alguien salga a la calle, lo asesinen y de pronto luego nadie tenga la responsabilidad, nadie sepa quién disparó, nadie sepa y empiecen a culpar a la persona asesinada. Bueno, pero ¿por qué estuvo ahí? ¿Pero por qué fue a auxiliar? ¿Pero sabía que era peligroso? ¿Por qué se acercó? Como siempre, cambiando la narrativa para revictimizar a las víctimas. Imagínese que no con ser eso suficiente, usted emprende la búsqueda por justicia y no encuentra otra cosa que no sean trabas en el proceso que lleva ante el Ministerio Público, con la Fiscalía, trabas para determinar la perística de dónde salió disparada ese proyectil, a qué arma pertenece, quién portaba el arma, trabas para entender quién dio la autorización para que esa persona que portaba el arma dispare. Y así,
una cadena de obstáculos que le han impedido no solo a Raúl, sino a las otras 65 personas que lo acompañan en esta marcha, acceder a la verdad y a la justicia luego de haber perdido a sus seres queridos. Imagínese que usted tiene que caminar 140 kilómetros desde donde vive para llegar a la capital en un país absolutamente centralizado para pedir, para exigir justicia y para decir, han pasado 3 años y se siguen burlando de nosotros en nuestra cara. Eso es injusto, es doloroso y es miserable porque les impide hacer un duelo digno de quienes les fueron arrebatados, les impide seguir adelante con sus vidas. No van a poder hasta que esta no deje de ser la consigna que rige su día a día y sus actividades, ¿no? Verdad, justicia, reparación y no repetición. Mañana llegan en el aniversario de la muerte de uno de los asesinados, Víctor Santiesteban, aquí en Lima, parte de las 50 personas que fueron víctimas de la represión policial de las protestas 2022-2023. Y nosotros desde la República, por supuesto, estaremos acompañándolos mañana en la llamada Marcha del Sacrificio, a la que van a llegar pese a la represión, bueno, al hostigamiento, mejor dicho, es la palabra precisa, que han estado denunciando de parte de la policía. Ahora vamos a pasar a un siguiente tema que también es sumamente importante y como este programa pues tiene el corte de hablar de temas de justicia social, es necesario y es indispensable hablar sobre educación. Y el problema que estamos viendo que tiene Pronavec, del que ya venimos hablando, de hecho, en este y en otros espacios desde el año pasado. Resulta que a diferencia de la cantidad de becas que le habían sido prometidas, a personas jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad que no pueden acceder a una educación universitaria, educación superior por sus propios medios, resulta que a esa cantidad de becas prometidas, las 20,000 vacantes prometidas en 2025, la realidad las ha chocado brutalmente. ¿Qué realidad? Aquella que ha determinado que con el presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía para Pronavec de apenas 50 millones de soles, solo alcanza para 2,000 becas. 2,000 becas de las 20,000 vacantes que les habían sido prometidas, que hicieron que se ilusionaran, que estudiaran, que se prepararan y que postularan. Miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad que buscaban acceder a una mejor vida. ¿Cómo? A través de la educación superior. Educación que con sus propios medios no se pueden pagar y que nosotros como contribuyentes, en teoría, pagamos para poder dar oportunidades de desarrollo como sociedad a quienes lo necesitan. ¿Pero qué pasó? Bueno, ya lo vimos, Pronavec denunció que el Ministerio de Economía y Finanzas no había aprobado a tiempo el presupuesto que necesitaba y que por tanto no iban a poder abrir la cantidad de plazas que se necesitaban. Pero no contentos con esto, no fue suficiente, sino que ahora resulta que jóvenes que ya habían postulado a una cantidad ya limitada de estas plazas están a la espera porque han habido retrasos en los resultados de la preselección de plazas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Tenían una fecha límite, el 22 de diciembre era la fecha en la que Pronavec tenía que hacer el anuncio y la publicación, pero no han obtenido respuesta alguna del MINEDU, del Ministerio de Educación. 22 de diciembre y estamos 27 de enero. Pasó ya un mes desde aquella fecha límite en la que tenían que haberse publicado las plazas. ¿Por qué? Porque además, si usted ha estudiado en una universidad o si universitarios están por cerrarse. La mayoría de las universidades está ya cerrando sus límites de matrículas, de ingreso, de personas a las que les va a permitir matricularse en el semestre el 30 de enero y eso, ¿no? Por extensión. Ya hay universidades que han cerrado los cupos y que ante la imposibilidad de estos postulantes de saber si van a obtener la beca o no, si van a poder costearse o no esta matrícula,
Entonces están perdiendo sus cupos porque no pueden matricularse si no saben si han sido aceptados por Pronavec y si Pronavec va a tener los recursos necesarios para poder costear este semestre. Imagínense, ya era muy reducida la cifra, pero aún así, dentro de ese corto grupo se han reportado demoras en publicar resultados que nunca antes habían demorado. Lo que están denunciando agrupaciones juveniles es que esta es la primera vez en la historia de Pronavec, desde que se crearon estas becas estatales para darle oportunidades de estudio a jóvenes en situación de pobreza, reportan que es la primera vez que se dan este tipo de problemas. Becas limitadas, falta de presupuesto, demoras. Ellos señalan que se han reunido con diversas instancias que están involucradas en todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de las becas, incluso con el Ministerio de Educación, pero que hasta el momento solo han obtenido promesas, promesas y promesas, incluso del presidente José Gerí, quien se refirió específicamente al tema de las becas y que dijo que era un pendiente que tenían que resolver sí o sí, pero que hasta el día de hoy no los recibe. Ninguno de sus ministerios les ha dado respuesta concreta sobre lo que va a suceder y esto tiene a una cantidad de jóvenes insertos en la incertidumbre, sin saber qué va a suceder. La Red Nacional de Juventudes ha convocado a una marcha. Vamos a ver ahí un pequeño flyer que nos han hecho llegar. Anuncian una nueva protesta este viernes 30 de enero. ¿Por qué? Precisamente por la problemática que les estábamos mencionando. No tienen resultados, hay incertidumbre, no saben qué va a pasar con la postulación de 20,000 candidatos y además el Congreso pues se burla en sus caras despilfarrando dinero, como hemos visto, el Ejecutivo con el aumento de dinero que sí hay para invertir en la alimentación del presidente y su equipo, su séquito cercano, que sí hay para darle bonos a los congresistas, pero no para los jóvenes y su educación. Tenemos conectado a Anthony Ramos, quien es el presidente de la Red Nacional de Juventudes. Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Y sí, justamente rescatando un poco lo que acabas de mencionar, durante el año pasado logramos nosotros identificar el problema a través de la lectura de la del proyecto de ley de presupuesto. Identificamos que había un problema justamente que no figuraba, en este caso, no figuraba lamentablemente el presupuesto para becas nuevas, las cuales equivalen a 793 millones. Las becas de continuidad, que son las becas que ya fueron otorgadas en años pasados, que equivalen a 1.390 millones aproximadamente, están aseguradas. Pero estas 793 millones, que son las becas que se ofertan año a año y que equivalen a 20.000 becas 18 en sus dos fases, que tienen, bueno, en este caso 20.000 becas 18, pero existen becas 18 ordinarias y especiales. Son 10.000 becas en un primer momento y en un segundo momento que se empiezan casi entre febrero y marzo, que será el segundo momento, son otras 10.000. En este caso nosotros tenemos lamentablemente un escenario en el cual correctamente has hecho precisión. Nosotros al advertir automáticamente comunicamos esto a la PCM y la PCM lo derivó a dos sectores, economía y educación. Ellos se contradijeron uno a otro. Primero el Minedu decía de que figuraba en los anexos 5 y 8 de la ley, del proyecto de ley de presupuesto, había figuraba, digamos, ahí el presupuesto que se veía, ¿no? Pero eso no era así. El MEF dijo y señaló de que esto debió haberse sido priorizado por el sector e incluido. Entonces, no entendíamos esta ambigüedad justamente de versiones, porque por algún lado Minedu decía que sí había el presupuesto, y claro, era porque hacía referencia a la continuidad, a los 1.390 millones, pero no a las becas nuevas, mientras el MEF decía, ¿por qué no priorizó? Ellos tenían la responsabilidad de priorizarlo cuando enviaron los documentos acá al sector MEF, Economía. Entonces, a partir de ahí, nosotros iniciamos todo un proceso de reuniones. Te cuento que hemos tenido reuniones formales. La primera reunión que tuvimos fue la mesa de diálogo con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, la presencia del viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, también la directora de presupuesto del MEF y también el equipo de MEF, concretamente.
al tener esa 11 de diciembre, tener la reunión del año 25, tener la reunión con estas autoridades, se comprometieron a establecer una mesa de diálogo también con, en este caso, con también con el reunión en diciembre con el Ministerio de Educación. Estuvo presente el ministro de Educación, la viceministra, la nueva directora de Pronavec, todo el equipo de la alta dirección de todo el Minedu, y se comprometieron con nosotros a poder solucionar este problema, porque en este caso se había establecido que ya en la ley de presupuesto iba a contar la ley de presupuesto y contaba ya con la 85ª disposición complementaria 4 numerales. El último está vinculado con el fondo de contingencia, que son 50 millones que vienen directamente del MEF a través de una solicitud de Minedu que solicita los 50 millones. Y los otros 3 numerales tienen que ver directamente con un informe que tiene que hacer la unidad de planificación y presupuesto del Minedu, del sector Minedu, para que este sea elevado al ministro y determine ahí la sostenibilidad y la viabilidad de las becas, no solamente del año 26, que son 38.000 becas, según lo que también señaló el mismo premier en el voto de confianza que le dio a este gobierno de José Gerí, y que señalaban 38.000 becas. Entonces ellos tienen que hacer un informe, y el Ministerio de Educación tiene que hacer un informe donde tiene que precisar 38.000 becas, 20.000 becas 18, 10.000 becas TEC, y 8.000 becas permanencia, que están dirigidas a universidades nacionales, estudiantes de universidades nacionales. Nosotros luego tuvimos una reunión también, con la Comisión de Educación. El presidente de la Comisión de Educación nos recibió, escuchó, pero más allá no tenía, más allá de escucharnos, no tenía mayor, obligación de hacerlo, porque podría convocar al ministro, los convocó, no han ido a la Comisión de Educación, y el ministro de Educación no ha ido en 3 oportunidades, ya debería ir de grado fuerza, en todo caso, por pedido del mismo presidente del Congreso. Hasta ahora no hay nada, ni una respuesta sobre eso, y la ministra de Economía 2 veces no ha ido a la comisión. Por lo tanto, Anthony, sí, dígame. a ver, entonces para que las personas puedan entender un poco lo absurdo de la respuesta que les han dado, lo que se ha dicho es que desde el Ministerio de desde el Ministerio de Economía y Finanzas no aprobaron el presupuesto y se les pasó la fecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que dan a que no hayan tenido mapeado el presupuesto que había que destinar antes del cierre para Beca 18, que es un programa tan importante para el Ministerio de Educación y que ha logrado sacar adelante a tantos jóvenes? Bien, la respuesta es muy sencilla. El 9 de enero, justamente quería llegar en la segunda movilización, porque la primera fue el 19 de diciembre, nos reunimos con funcionarios del MEF por el compromiso que había en la primera reunión del 11 de diciembre con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Se estableció la reunión de diálogo y bueno, hubo la reunión de diálogo. Nos enteramos lo siguiente. Ellos nos dicen que el sector Minedu no priorizó las becas nuevas. Es decir, Pronavec envía el informe a la unidad de planificación y presupuesto del sector Minedu, lo reciben ellos, y son ellos cuando mandan el documento final a MEF, no lo incluyen en becas nuevas, no lo incluyen. Pronavec cumple con enviar, pero el sector Minedu no lo prioriza. Cuando ellos nos comentan, ¿por qué no lo priorizan? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué no lo priorizan? Porque el MEF nos dice a nosotros, no, él dice, ellos priorizaron planillas de maestros. 70% de su presupuesto se fue en planillas de maestros. Por lo tanto, ellos dejaron de lado sus 723 millones de becas nuevas por priorizar lo que es para nosotros, dice MEF, lo que es planillas de maestros. El 70% del presupuesto de ahora, que ahora mismo tiene Minedu, es específicamente maestros, planillas de maestros, para cumplir un compromiso político, bueno. Pero nosotros también escuchamos al exministro Morgan Quero, que una entrevista de un medio nacional lo dijo. Bueno, nosotros esperábamos la recaudación de fin de año justamente para ampliar el horizonte de becas, no solamente de 50.000, sino hacerlos hasta 83.000, dijo. Bueno, ahí está la respuesta, nunca lo priorizaron. Entonces, frente a esto, nosotros, ¿qué tenemos? El único instrumento que tenemos es la ley de presupuesto. Señala que le da,
extraordinariamente le da facultades al Minedu, el Congreso, para que haga un informe. Ese informe, te comento, que solicitamos a la Unidad de Planificación y Presupuesto nos diga qué ha pasado con ese informe, y al día 21 de enero nos dice que no han hecho absolutamente nada porque nadie les ha comunicado que tienen que hacer un informe. Tampoco han pedido los 50 millones, tampoco han pedido los 50 millones. Es decir, o es que te sobra plata, o es simplemente que no quieres solucionar el problema. ¿Cuál es el objetivo de no pedir ni siquiera los 50 millones? Peor aún todavía, debo señalar algo más. A nosotros en las reuniones que tuvimos, en la primera reunión que tuvimos con el sector Minedu, nosotros nos comenta la viceministra, la ex viceministra ya ahora, de que había una deuda de 130 millones todavía, pendientes de pago. No sé si tú habrás visto que se publicó el 31 de diciembre por la mañana un decreto de Supremo de Economía y Finanzas, de Ministerio de Economía y Finanzas, donde justamente dan 83 millones. Y todos esos 83 millones se tienen que gastar en el año fiscal 2025 y se gastaron justamente pagando parte de esos 130 millones de deuda. Para mí, y yo quiero con este caso decirte que la Contraloría General de la República justamente ha hecho un informe, en este caso, de control de oficio, en el cual ha señalado, y que ha sido ya publicado públicamente y los medios de comunicación ya lo tienen, de que este informe señala de que sí, pues han encontrado, hay una observación que ellos han hecho, en este caso respecto al proceso de concurso público de beca 18, donde sí reconocen de que se ofertó y se sigue ofertando las 20.000 becas. Es decir, acá nosotros es un paso muy importante que Contraloría haya identificado y haya reconocido que son 20.000 becas las que se han ofertado. Porque mira, ¿cómo te puedes explicar que en nuestro país un programa nacional que tiene una ley y un reglamento no cuente con presupuesto para hacer su trabajo anual, digamos, para ofertar justamente por la razón de ser que tiene, que es justamente a dar una oferta de becas para estudiantes de bajos recursos que están en condición de pobreza y pobreza extrema? Imagínate. Claro, porque además creo que se contrasta con que no vemos ninguna política de austeridad desde las instituciones, ¿no? Se contrasta con noticias que me imagino que tú habrás visto también en los últimos días, del incremento de más del 100% en el presupuesto que destina el gobierno del presidente José Gerí a la alimentación, solamente a la alimentación de este y su equipo, a los bonos que se dieron de escolaridad para incluso congresistas que no tienen hijos. Cantidad de dinero que lo que nos quiere decir o que lo que nos refleja es que plata sí hay, que pese a la informalidad, el sistema tributario sí recoge dinero, que el Estado tiene fondos que podría invertir y debería invertir en educación. Y prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que no lo hace porque no se le da la gana, porque se les pasa la fecha, porque Sí, los pasean. Sí, nosotros hemos entendido de que, bueno, hay plata para comprar aviones, ¿no? De última generación, F-16, dice que mejor que Chile. Tienen también para comprar carros de último modelo. Hay plata para también justamente hacer unas refracciones pequeñas, según ellos, pero la verdad que han desarmado todo el Congreso. También tiene plata para los bonos que son impresionantes. Ya quisiera tener algún joven, al menos una partecita de ese bono, porque quiero que recuerdes algo también. No solamente se ha afectado a los jóvenes de beca 18, sino también de beca permanencia 2025. Hay 2.100 jóvenes que lamentablemente no están recibiendo subvención de universidades nacionales, públicas nacionales. Hablo de todo San Marcos, son 700. Toda la UNI, que son otro número. Todo Villarreal, la Universidad de la Amazonía peruana, la Universidad también de Barranca, y así son más de 10 universidades públicas. Son 2.100 ¿Pueden jóvenes perder que su son cupo? No, ellos ya son estudiantes que ya ingresaron a la universidad, pero se Por eso, sostienen en ¿podrían base a la beca perder su cupo permanencia. por falta de pago? No, son universidades públicas concretamente. Los Ok. estudiantes de universidades públicas van por permanencia. Lo que pueden sí afectarse es en el estadía, alimentación, es decir, en Ok, claro, traslados. ya entendí. Ellos tienen una subvención en beca permanencia de 920 soles para sobrevivir en Lima, porque muchos de ellos vienen de provincia y lo han Claro. ganado porque son los mejores estudiantes. Yo quiero que se entienda algo. Estas becas no son caridad. Acá piensan que las becas son caridad, que es un acto de caridad darle una beca a un joven, como darle un pan, un caramelo, un chicle, o darle las sobras de una comida. No, es que no le estás dando las sobras.
estás premiando a los mejores estudiantes. Tú debes saber, me imagino, por haber viajado al extranjero, quizás has tenido la oportunidad. En Estados Unidos, en Alemania, yo estaba en Europa, en Asia, las universidades se pelean por los estudiantes, los mejores Así es. estudiantes del país. Luchan por ellos, les mandan cartas de invitación a los mejores deportistas, a los mejores científicos, a los que tienen mejores habilidades, justamente. A ellos, por ellos van las universidades. Acá no, acá más bien lo que se hace es se les maltrata. Esta es la tercera marcha que vamos a realizar. ¿Y sabes por qué vamos al Congreso? Más allá de toda esta polémica que existe porque han hecho un despilfarro del dinero, de los recursos de todos los peruanos, más allá de eso, porque al final de cuentas, quien corta el jamón, quien da luz verde, Es el quien da todas estas Congreso. facilidades es el Congreso. Acá Así es. el presidente José Gerí, él es el presidente del Congreso encargado de la presidencia. Y quien está a cargo de la presidencia ahora, el congresista Ropligliosi, él es el presidente del Congreso, ¿no? Digamos, de manera temporal. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que queremos es que quien dio el voto de confianza, el garante, quien puso el pecho por este gobierno, también ponga el pecho ahora que tiene que responder por los 793 millones y que se ríen, así te lo voy a decir, se ríen y se mofan en su ley de presupuesto. Así se lo quiero decir. Se ríen y se mofan en su ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos han aprobado y ellos mismos son gobierno. Ellos mismos lo han aprobado y ellos son mismo gobierno. Claro. El por lo tanto, es así. Entonces te tienen que responder ellos poniendo el pecho, entonces, en todo caso, por el presidente Gerí. Claro, Anthony, para recalcar, ¿no? A partir de hace poco tiempo, antes el Congreso no lo tenía, pero tiene algo que se llama la iniciativa de gasto, que quiere decir que el Congreso es quien finalmente determina y establece qué montos se van a invertir. Obviamente, claro, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que tiene que aprobar, pero es el Congreso, como tú señalas, en esencia, quien puede decidir qué presupuesto de la bolsa estatal se va a invertir en cada sector, en salud, en educación. Bueno, y vemos que evidentemente no es una de sus prioridades. Han tenido además declaraciones muy mezquinas con respecto a lo que significa Beca 18 y como tú dices, creo que es importante señalar que aquí no se trata de una obra de caridad, ni se está exigiendo algo que no corresponde o algo adicional, sino un programa, parte de las políticas públicas de un Estado que dice estar comprometido no solo con la juventud, sino con la sociedad que tiene como esencia la necesidad de educarse para salir adelante. Sin acceder a esas becas, muchos jóvenes brillantes no van a tener la oportunidad de estudiar. Y con eso estamos limitando a nuestro país de infinidad de oportunidades más adelante en manos de lo que podrían ser grandes profesionales. Sí, exactamente, tú lo has dicho correcto y me has robado justamente la parte final, porque las políticas públicas, tiene que ser visto el desarrollo del país con políticas públicas de largo aliento, como diríamos, de 40, 50 años. Las políticas de gobierno pueden llegar, pero tienen que estar adaptadas justamente a estas políticas públicas. Como lo ha hecho Corea del Sur con su apuesta por la tecnología, por los técnicos, como lo ha hecho el mismo Alemania en su momento para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, luego Japón, que lo hizo con el milagro japonés, que duró casi 60 años, igual que Corea, 50 años aproximadamente, milagro coreano, como le llaman. Luego también Estados Unidos, que su apuesta siempre ha sido por la educación. Es que lamentablemente estamos a punto de perder a los mejores talentos y justamente talentos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. ¿Qué queremos? ¿Luchar contra la delincuencia? ¿Queremos luchar justamente contra los males, estos males de la sociedad que se han venido presentando durante los últimos años? Pero no nos comprometemos. Y yo entiendo, en este caso, yo entiendo que lamentablemente esta debilidad política que tenemos, estos gobiernos que duran 200 días o medio año, parecemos un país bananero, porque aparece un golpista o aparece un usurpador o aparece cada cierto tiempo y asumen el gobierno peruano y hacen un saqueo, saquean y cuando ya se dan por satisfechos o ya se ven acorralados, abandonan el gobierno y entra otro para tomar también la posta y seguir saqueando al Estado. Yo lamento tener que llegar a este extremo
y porque el día viernes 30 vamos a estar justamente en una movilización frente al Congreso de la República, y que además esta lucha, esta lamentable lucha, y se lo digo así, porque no deberíamos estar luchando a estos momentos por recursos para becas. Estamos perdiendo el tiempo en luchar cuando deberíamos estar investigando, deberían estar los jóvenes estudiando, deberían estar los padres preocupados por mejorar la calidad de vida nada más de ellos. Pero no, acá estamos preocupados por buscar recursos. Ahora, yo quiero ser claro. Cuando nos dimos cuenta que no existía en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, no existían los recursos, nosotros consultamos a las autoridades. Y ¿sabes qué? El silencio siempre fue notorio. No entiendo por qué el señor ministro de Educación, ni el señor premier de la República, ni el presidente Gerí se pronuncia correctamente sobre lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Porque no solamente, te comento, no solamente es el problema de beca 18, o beca TEC, o beca permanencia, o la beca permanencia del año 25 de diciembre que no le han dado subvención, sino sabes cuál es también el problema, que hasta ahora también hay muchos jóvenes que no reciben subvención, que ya han ganado el concurso y que tampoco reciben subvención. Entonces estamos ante una crisis y están llevando el programa al límite para, ¿sabes para qué pienso yo? Para buscar bajarlo del sistema, para luego levantarlo al sistema para cerrarlo, pero ya utilizando los recursos para otros fines. Ahora, ¿saben qué les quieren dar a los jóvenes en beca Generación Bicentenario? Quieren orientar los recursos para que esas becas que le regalan los estados, por ahí hubo un par de becas, por ahí al menudeo que recogen de las redes sociales, esas ofertarlas como becas para los jóvenes en el extranjero. Es decir, me voy a ir a Afganistán, a Irán para estudiar. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado peruano por invertir y apostar en los ciudadanos? ¿Dónde está el servicio público, el servicio que tiene que brindar el Estado peruano con sus ciudadanos? Yo prefiero pagar impuestos, pero que esos impuestos vayan para los estudiantes más necesitados de nuestro país. Ese es en conclusión lo que podría decirte. Así es, Anthony. Muchísimas gracias por haberte conectado un rato con nosotros. Se nos ha ido lamentablemente el tiempo, pero sí convocar a la ciudadanía a estar pendientes de esta movilización que, como tú muy bien señalas, no tendrían que estar haciendo los jóvenes, pero a la que se ven obligados a asistir para luchar por lo que es un derecho de las sociedades modernas en democracia, que los ciudadanos que menos posibilidades tienen puedan acceder a la educación como un derecho que debería ser un garante del Estado. Ha sido Anthony Ramos de la Red Nacional de Juventudes. Muchas gracias, Anthony. Y sí, efectivamente, cerrar el programa anunciando lamentablemente dos situaciones que tienen consignas distintas, pero una misma esencia: la necesidad de salir a protestar, la necesidad de no quedarse en silencio porque el Estado les exige estar en movilización, reclamando, movilizándose constantemente para exigir lo mínimo indispensable, que son nuestros derechos como ciudadanos. En un caso, el acceso a la justicia, la reparación, la verdad de aquello que sucedió con sus familiares asesinados. Y en el otro caso, el derecho que tienen miles de jóvenes a que el dinero de nosotros, los tributantes, quienes tributamos mes a mes, sea destinado a algo productivo para el país y no a los bolsillos de los congresistas, o no al chifa, o a los caramelos, o a las pinturas del señor José Gerí, sino a aquellos estudiantes que se sacan la mugre, que destacan, que se esfuerzan y que no tienen los recursos necesarios, pero deberían poder acceder a la educación. Ojalá que esto dé frutos, que al menos la presión social tenga algún tipo de resultado, como ha sucedido anteriormente, y ojalá que nosotros como ciudadanía organizada podamos estar ahí para respaldar a quienes nos necesitan en este momento. Con nosotros ha sido eso todo por hoy, queridas chicas. Vamos cerrando ya el programa y nos reencontramos mañana aquí en Fuerte y Claro. No se olviden, por favor, como todos los días, de darle like, de comentar, de suscribirse y de compartir este programa. Este es un espacio
que le da voz a luchas como esta, que no tienen espacios en otro tipo de medios y a las que ojalá podamos seguir dándole plataforma, pero para eso necesitamos de ustedes. Así que acompáñenos todas las tardes de 3 a 4 o en el diferido, déjennos un comentario, déjennos su respaldo. Su crítica también es bienvenida en todo caso, pero interactúen con nosotros para que podamos seguir haciendo lo que amamos. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.